Y estamos comenzando un nuevo capítulo. Miren cómo estamos hoy. Unos gentlemen sentados acá. Comiendo como se debe. Estamos en una panadería, hicimos una paradita de Inca. Es la mañana, acá en Ecuador. Seguimos en Cuenca, Patronushka. Y nos vamos a ir a un lugar que nos recomendaron mucho. Sí, que te vamos a estar contando en ruta, pero primero paradita técnica, café con leche. Y hicimos una compra en esta panadería con un montón de cosas de Pinta acá. terrible. Todas productos de acá. Vuelven los capítulos aventureros, después de hacer tanto city tour y estar recorriendo ciudades bellas de acá de Ecuador. Ahora nos vamos a ir a hacer una aventurilla que ya lo vamos a estar contando. Acompáñenos que arrancamos este capitulazo comiendo algo rico. Y acá estamos probando la cañita que tiene dulce de piña por dentro. Y yo me estoy comiendo un enrollado especial con jamón y queso. Esto está, gente, espectacular. Allá abajo, ahí tenemos unas bolsitas más que está llena de cosas. Compramos Ahí, de todo. Sí, No, acá hay muchas cosas ricas. sí, de verdad. Y acá estamos probando un alfajor que yo le dije tango, nos enteramos, con manjar de dulce de leche. Sí, como Esa tiene una pinta tiene mucha pinta. Mira, acá te consumo. Oh, no. Qué raro. como de maicena. Sí, como dicen. Tremendo, Boruca. Así vamos a ir probando cosas. Y ahora sí estamos agarrando rutita. Ahí estamos a 32 kilómetros de donde, Gordis. ¿A dónde nos vamos? Nos estamos yendo al Parque Nacional Cajas, que tanto nos recomendaron, que hay unos trekking divinos para hacer. Así que vamos a ver si nos podemos quedar a pasar el fin de semana ahí. El meloncho, para los que se preguntan, está en buenas manos. Está en una guardería espectacular que recomendamos ahí en la veterinaria Emma, Home Pets. que nos atendió Rafa, Miguel, toda la banda. Y nosotros nos vamos a hacer este parque increíble que, che, tienen que ir al Caja, tienen que ir al Caja, tienen que ir al Caja. Bueno, Estamos yendo. estamos yendo, así que acompáñenos en este recorrido aventurero que vuelve otra vez a entrenar estas patitas otra vez, patrona. Y tenemos que subir por allá arriba, amigos. Vamos a pasar a estar a los 2500 aproximadamente, que está Cuenca, a unos 4000 y pico sobre el nivel del mar. Y acá dejamos la pituca. Frenamos a hacer nuestra primera parada, que es el Mirador Tres Cruces. Muy lindo, vemos mucha gente un fin de semana, así que bueno, vamos a ir a conocer este mirador y tenemos novedades de los trekking que ya le vamos a ir contando. ¿Se vienen trekking, patroncita? Sí, se viene hoy y mañana. Hoy tranqui. Mañana le vamos a meter un poquito más. Le vamos a meter. No quiero decir nada, amigos, pero llegamos y está empezando a salir el sol. Sí, es verdad. Se siente un poquito la altura ya. Ya se empieza a sentir, estamos a 4000 y pico. Subimos un montón, despacito y con onda siempre. Igual estamos tranquilos, obviamente, porque como saben, estamos asegurados por Go Assistance, nuestra asistencia de viajero que nos acompaña desde el minuto 1. Vos también podés hacer como nosotros, ¿o Es no? verdad. Contratar una asistencia si estás por viajar, acordate lo importante que es. La nuestra está en todos los países del mundo. Tiene unas super promos durante todos los meses y si encima contratás con nuestro link, ¿qué tenés, patrona? Tenés un 10% de descuento adicional o también usando el cupón de Donde Dormimos Hoy. Así que ya sabés, tenés que viajar tranquilo para toda la aventura. Hacelo con Go Assistance. Y nos empezamos a empapar un poco de su historia. Acá estamos, justo antes de subir al Mirador de Tres Cruces, y queríamos contarle un poco por qué lleva ese nombre. Cuenta la leyenda, como ven, acá hay tres cruces. Esto es en memoria de viajeros que anteriormente venían y morían por las situaciones climáticas hostiles de este lugar, sobre todo de frío. Así que a partir de eso, muchas personas que comenzaron a venir dejaban estas piedras, miren lo que son todas estas piedras que hay acá, en homenaje a esos viajeros y debajo de estas tres cruces, como una reverencia y como un símbolo de protección. Una historia interesante que nos cuenta acá el Parque Nacional Cajas.
Y este parque nacional es famoso por sus cientos de lagunas. Miren lo que es ese fondo. Cajas viene de agua justamente, y esto es un reservorio de agua muy importante para lo que es la ciudad de Cuenca y obviamente para todo el país. Y seguimos rutita, amigos, vamos a hacer unos 6 kilómetros aproximadamente porque queremos ver otras de las lagunas hermosas que tiene acá el Cajas, que es la laguna Luspa. Así que vimos que en Wikiloc hay un restaurante donde puedes dejar el vehículo y hacer el sendero. Vamos para allá y mañana dejamos lo mejor para lo último. Pues ya le vamos a contar dónde vamos, pero es el lugar emblemático acá del Parque Nacional Cajas. Y acá estamos en el estacionamiento del restaurante. Y acá tenemos un problema con las monedas. Problema, no sabemos si son de 10 estas, de 1. Cuesta las monedas. Ahora vamos a ir a mirar igual, a investigar. Y nosotros vamos a dejar el vehículo en este estacionamiento acá de Guagrauma. Acá hay un restaurante. Sale $3 aparcar por el día para empezar el sendero. Así que vamos a ir a pagar y a comenzar la caminata. Y ya salimos de pagar el parqueadero. Acá tienen un mapita para que tengan una idea. Nosotros vamos a ir a esta, la grande, la Laguna Luspa. Pero también tienen otras que comenzando desde el mirador donde estábamos nosotros, ahí el mirador. Nosotros estábamos Tres acá, Cruces, sí. Podríamos dejar la camioneta ahí, haber hecho así, llegar. Llegar, que eran como 12 kilómetros más o menos. Sí. Pero si venías hasta acá, lo único que haces acá es llegar, que esta vez no habían recomendado que era la más linda. Sí. Pero si no se puede hacer todo así el circuito. Está bueno, y por allá del otro lado también sigue, se ponen a canotillos grandes y a canotillos chicos también. Y acá hay un amigo, que no vas a acordar quién. Hola, mi amor. Paquito. Hola, hermoso. Bueno, vamos a comenzar. ¿Estás preparado con esas piernas, patrón? Vamos. Sale el sol, te morís de calor. Se nubla y te morís de frío. Viene tranqui dentro de todo. El tema es la altura, como siempre. Y ya estamos viendo la Laguna Luspa, patrona. Tranquila, caminata hace una 25 minutos que habremos arrancado. Todavía nos queda un tramo. Intuyo tenemos que ir todo por ahí, esa parte de allá. Pero ya se ve, miren lo que es eso. ¡Espectacular! Las más grandes también. Sí, es una de las más grandes, es verdad. Así que bueno, vamos a ir a comer algo, a tomar unos matecitos por ahí. Y antes de llegar, patrón, ¿qué nos encontramos acá? Miren lo que es esta vegetación. Se terminó el camino de tierra sólido y estamos pasando por este tipo de vegetación que se va armando con una acumulación de agua. Es todo húmedo. Pisá y como que parece que te va como que te hundís. a hundir. Es como tipo las turberas en Ushuaia. Algo así, ¿no? Sí, miren, está formado como todas como florcitas parecen. Hermoso. Y hace unas semanas estábamos en ese verde increíble de Vilcabamba, de Zamora, toda esa vegetación. Y ahora pasamos a este paisaje increíble. Miren lo que es esta laguna, a 4.000 y pico de metros sobre el nivel del mar. Y esto es Ecuador, amigos. Se los súper recomendamos conocer estas maravillas. Y un dato que quiero sumarles es que acá se puede acampar, es gratuito, pero el estacionamiento te sale, Gordi, $6. Para quedarse a pasar la noche, podés venir con la carta y dejar el auto. Sí, como que cuando elegieron nos tentó un poquito, pero no estábamos en ese mood. Tuvimos que seguir las aventuras, así que nada, vamos a comer y a compartir un rato. Hemos llegado, patrón. Vamos a almorzar ahora y después matecitos, como ya saben. Choque. Y acá se vino el postre, como le contamos, en la panadería. Así Tremendo. que a probar comidas. el postrecín. Y algunos datillos más que queremos darle de este hermoso Parque Nacional Cajas. Por un lado, que está constituido por un ecosistema que se llama Páramo, que está en la zona
andino tropical entre 3.000 y 5.000 metros, que eso miren lo que es la mayoría de este tipo de vegetación que se ve solamente acá. Hay más de 4.000 cuerpos de agua entre lagunas chicas, medianas y grandes. Y ya estamos pegando la vuelta. Miren cómo cambia el color de la laguna cuando está saliendo el solcito. Y miren allá atrás. Nos van a tapar las nubes. Impresionante. No, en un momento parecía que estaban prendiendo fuego y eran las nubes que estaban bajas. Quería contarles que nosotros tardamos unos 45, 50 minutos en llegar. Y son 2 kilómetros, 200 más o menos, ¿no? 2 kilómetros 200. Ah, mañana tenemos una aventura. Así que Fue un ágape. un ágape, ¿verdad? Si les viene gustando este video, no se olviden de suscribirse, darle like y dejarnos un comentario aquí abajo. Y ahí los amigos del restaurante Wagrauma nos acaban de regalar estos alfajorcitos. No, tremendo, patrona. No, miren lo que es, estuvimos charlando, nos dieron agua para el motorhome. Sí, no. Y miren acá, los recomendamos, obviamente, Sí, para primero vengan al restaurante, es una hostería también, restaurante, pesca, hospedaje, cabalgata, caminatas, súper recomendables, súper cálidos. Aparte hablé con Fernando, que está con la mujer, estuvieron viviendo 19 años en Estados Unidos y se volvieron hace 3 acá a sus raíces y nos contó una historia. Y nos dejaron cargados como vecinos, alfajorcitos, la calidez, che, ¿quieren tomar un cafecito? Pero nosotros no teníamos que ir porque tenemos que volver a que nos cierra ahora el otro punto. Los regalos del camino. Si pasan por acá por el Parque Nacional Cajas, Acá le dejamos. vengan por favor porque lo van a atender como unos reyes. ¿Dónde dormimos hoy, patrona? Hoy dormimos en el Parque Nacional Cajas, a orillas de la laguna Toreadora. Vamos a hacer el cierre de este día. Ya estamos acá en el parquecito. Vamos a dormir con una paz seguramente. Sí. Tremenda. Nos dejaron pasar el estacionamiento. Mañana podemos arrancar temprano para hacer ese trekking espectacular que queremos hacer. Así que bueno, vamos a relajarnos un rato. Quiero hacer una mención especial que se está viendo acá. Es que no está el climatizador. Es verdad, no le contamos sí, eso. tuvimos ayer un percance con el climatizador, que acá le vamos a dejar acá en el medio una foto. Sí. Está así porque se está secando toda esa parte que tuvo una filtración, así que estuvimos ahí en modo operativo. Sí, sí. Y ya mañana lo vamos a colocar. Hay que cambiar el filtro de aire, ya le Esto vamos a es contar. Live, gente. Sí. Ustedes Para saben que vean que no todo es bueno. Sí, no es todo romantizado acá. Es verdad, no me he dado cuenta que está todo ahí, todo abierto. Pero bueno, la pituca está un poco herida, pero ya la vamos a tener de nuevo arreglada. Son 2 años. Así que bueno, nos vemos mañana, que se viene un super mega sendero, un super mega paisaje, super mega todo. Que descansen ustedes también. Y como les mostrábamos ayer, acá tenemos nuestra pituquita estacionada. Dormimos en este estacionamiento. Nos levantamos con el cielo encapotado, patrona. Llovió también. Y se ve el cerro. Pero bueno, no importa, lo que importa es la caminata. Hacer el sendero, el trequincito. Vamos a mover un poco las piernas, tenemos que registrar por acá previamente. Sí. Sí. Y ya salimos de registrarnos. Tenemos que dar, bueno, el nombre completo. Nos contaron cómo es un poco el sendero. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser la ruta 2, que es un circuito que pasa por la laguna Toreadora. Sí. Y vamos a subir al Cerro San Luis, donde vamos a tener una perspectiva muy linda de todo lo que es el páramo, Vamos a lo que es usar el parque. Los dedos para que se despeje un poco. Son más o menos, nos dijeron, unas 2 horas y media de caminata. Y ahora para comenzar la ruta 2 tenemos que volver a la ruta caminando. Exacto. Hacer Sí. 15 minutos caminando. Y a la y- derecha hay un cartel que se lo va a mostrar un ratito. ¡Comenzamos! El trequincito, pero después, a la llegada, hay premio, como siempre, patrona. Es verdad. Tenemos algo rico para comer y los matecitos. Una particularidad que vemos es que vienen muchos de estos bus, vimos varios ya, que vienen acá, sobre todo acá está la Laguna Toreadora, que es como el epicentro de todo. Y también queremos decir otra cosa, que está muy bien protegido, hay mucho guardaparque, mucha seguridad. Está, Hay cámaras. Sí, hay cámaras, está muy bien organizado. La verdad que el estacionamiento donde dormimos impecable. Para los viajeros que quieran venir. Y aparte los de seguridad, Sí. muy amables. Divino, sí. Sí, y una particularidad también importante, algo para tener en cuenta, es que el registro se hace hasta las 4:30 de la tarde.
Y ahora sí, comenzamos oficialmente el trekkingcito a la cumbre del Cerro San Luis. Ahí decía en el cartel que tenemos una vista 360. Bueno, por ahora no la vamos a estar viendo porque está todo encapotado. Y encima se largó a llover. Ya se largó a llover, pero bueno, ustedes saben cómo somos con los obstáculos. Siempre le ponemos onda. Son 6 kilómetros, .8, una cosa así, por lo que vimos. Así que vamos despacito, decía muy difícil. Vamos a ver qué nos depara la aventura. ¿De dónde dormimos hoy? Y esta que estamos viendo es la Laguna Chica Toreadora. Y acá tenemos la Toreadora desde otra perspectiva, como de enfrente donde estábamos nosotros parando. El estacionamiento está por allá en la otra punta. Qué linda que se ve. Las nubes igual le dan como un toque tenebroso espectacular. Queríamos contarles que el sendero está marcado con estos palos así verdes con flechas, pero recomendamos que se bajen la aplicación Wikiloc, que está muy buena. Se pueden ver los diferentes trekking que hicieron usuarios de Wikiloc y dejan fotos con el mapa, con todo para que no se pierdan. Porque, por ejemplo, teníamos que bordear toda la laguna esta Chica Toreadora. Y en un momento se abren 2 caminos, sabes para dónde ir, así que con Wikiloc te ayuda mucho. Y arrancamos la subida complicada, gente. Allá viene la patrona. Sí, camino resbaladizo, el terreno, esta parte es toda subida. Los lugares lindos siempre cuesta, como ustedes saben. Y quiero mostrar un poco de la vegetación que vamos encontrando. Miren lo que es esto. Nunca vimos algo así. Después hay unos cactus. ¿Dónde están? Esos allá arriba. Ahí, mira. Tienen como toda telaraña alrededor. No es telaraña, obviamente es una especie. No sé si se haya filmado eso, pero se cae si se cae. Terrible. No, las plantas que hay acá son únicas. Y ahora sí arranca la subida heavy. Estás como camuflado ahí. Ay, que se ve todo por ahí, por ahí, por ahí. A ver, pará. Ni te ves. Y acá el camino se puso complicado porque hay todas piedras sueltas. Y como llovió, está todo más resbaladizo, miren. Últimos 300 metros, gente. Lo bueno es que faltan 300 metros. Lo malo, no se ve nada. Directamente ya no se ve absolutamente nada. O sea, estamos recontra alto, más de 4.200 metros. Vamos, déjenos un like como siempre para que nuestra banda llegue a una cima más. Vamos, que falta poco para la cima del Cerro San Luis. Y allá la ven a la Patro, a más de 4.200. Y se despejó del otro lado, amigos. Miren lo que nos estábamos perdiendo. Tremenda. Terrible. Una, allá hay otra. Sí. Allá 3. Allá 4, 5, 6, 7. Dando honor a su nombre el parque, la verdad. No. Ay, se está tapando atrás. Esto es así. ¿Lo pudimos enfocar un poco? Estábamos subiendo. Por la causa. Sí. O la banda donde dormimos hoy. Mirá esto. Toma. Date vuelta. Bota esa pompi, a ver. Está toda sucia. No, que estábamos subiendo por ahí y decíamos, de este lado se ver una vista resarpada y no mentíamos. ¡Llegamos a la cima! ¡Vamos! Gracias por el aguante siempre. No se ve nada, pero no importa, nosotros estamos acá. Estamos pasados por agua, pero valió la pena totalmente. 4.300 metros. Vamos que conquistamos una cumbre más. Y ahora vamos a hacer un baile para pedir que se despeje y podamos ver esta vista hermosa. 1, 2, 3. Sol, te llamamos. Vamos que se despeja. Y queremos contarles, acá mientras Juan se arma unos matecitos, tardamos 2 horas, ¿no? 2 horas clavadas. 2 horas clavadas en llegar hasta acá. Y quería contarles que esta ruta estaba en roja, en la entrada se dificultaba muy alta. Si no estás acostumbrado a hacer trekking, y menos en altura, coincidimos que es dificultad muy alta. Pero si estás acostumbrado a hacer trekking, caminata y más en altura, una dificultad media alta va, media. Sí, creo que para los que hacen trekking media está bien. Todavía nos queda la bajada, pero les contamos nuestra experiencia hasta acá de lo que fue. Y ahora bueno, queda tomarse unos matecitos y cruzar los dedos ya después de nuestra danza ahí, a ver si se despeja un poco. Igual hay una resolana, mirá. Yo creo que esa danza va a tener su resultado, le digo. Mirá, hay una resolana. ¿Qué les pareció esa danza? Cuéntenos en un comentario.
Miren lo que es, amigos, todas las lagunas que hay. Impresionante. Ahí abajo. Esas son las lagunas unidas, miren, están unidas ahí. Por ese pedacito allá hay otro, allá. Dios, está haciendo mucho frío, se largó, estamos pegando la vuelta. Vamos con el mate para calentar un poquito. Sí, pero está bien, terrible. bien jodido. Espero que la bajadita no sea complicada. Miren lo transparente que es esa, que esa para mí son las lagunas unidas. Se ve todo el fondo. ¡Qué locura! ¡Ya se está despejando! E hicimos el ritual y miren cómo se despejó. Y allá está la laguna toreadora y allá se ve, por allá se ve la Pituca. Sí, tremendo. No, sí, tremendo. Gente, este es Ecuador. Miren lo que es una locura la vista que hay. No me imaginamos que era tan hermoso. Hiper, mega recomendado subir al Cerro San Luis porque te da una vista 360. Vengan acá, vienen a Caja, vengan a hacer esta excursión. No es tanto, son 2 horitas de subida, pero vale la pena a full, gente. Así que acá estamos con los matecitos, ahora sí, los matecitos y la vista. Y hemos llegado al final, Patronushka. Acá está el cartel que dice que terminamos el sendero, el punto 17 de 17, 6 kilómetros, punto 8. Nosotros ahora lo que nos queda, le vamos a mostrar un poquito y cuando vamos Sí, que volviendo. todavía nos quedamos bastante. Sí, vamos a terminar de rodear la laguna ¿La Toreadora? Toreadora y le demos una vuelta 360, gente. Sí, lo que nosotros recomendamos, que Eso. vimos en Wikiloc que muchos suben por este lado, por donde nosotros bajamos, y nos entran por donde entramos nosotros, que es por la ruta. Nuestra recomendación Duro. es que hagan el camino que nosotros hicimos, porque acá es todo bajada, todo con barro, Sí. y para hacerlo con subida es heavy. Yo prefiero agarrarlo Sí. de bajada esto. Sí, puede ser que durante el mediodía lo veamos un poco más descubierto, como nos pasó a nosotros, que a la mañana Y estaba ayer todo también nos tapado. pasó lo mismo, más o menos estuvimos el mediodía. Depende cuando venga cada uno, pero vale la pena. Ya Uf. vieron lo que fue todo eso. Aparte las vistas 360. Épico, la palabra Sí. que lo define es épico. Hasta dónde te pueden llevar las piernas, ¿no? Y nosotros con el esfuerzo. Así que, patrona, orgulloso de vos. Gracias. Te amo, que hayamos llegado. Vamos a ir volviendo despacito. Ahora le mostramos un poco la laguna del costado. Y bueno, vamos rumbo a la Pituca y después nos pegamos una duchita caliente. Nosotros salimos todo por allá así, dimos toda una vuelta por allá atrás de esa montaña, subimos todo por acá, que acá no se ve. La montaña más alta que fuimos estaba atrás de esto, y acá por donde bajamos. Así que impresionante, toda la voltereta que dimos. Y ahora sí estamos en la Pituca, amigos. Ya estamos. Justo cuando llegamos empezó a largar a llover, así que ya estamos bajando, estamos yendo rumbo a Cuenca otra vez a buscar un poquito de solcito, porque acá, para que carguen los paneles un poco. Así que así termina este diazo. Qué diazo. Épico. Fin de semana, increíble. No. Como ayer, hoy, todo, la verdad que... Sí, quiero que nos dejen en los comentarios qué les pareció este parque nacional. A nosotros nos voló completamente la cabeza. Y comenzamos un nuevo día y nos empezamos a despedir de la maravillosa, bella, magnífica ciudad de Cuenca, donde estuvimos casi 3 semanas, una de las ciudades que más tiempo estuvimos, y fue porque la verdad que nos enganchamos con su vibra, con su gente, con los lugares, pasamos el año nuevo, y bueno, vamos a comenzar ya la despedida. Hoy no estamos solos, ahora voy a mostrar acá un poco, estamos acompañados de otros amigos viajeros. Hay alguna perlita más igual para hacer antes de que nos vayamos y vamos a continuar nuestra aventura mágica por Ecuador. Acá estamos, hola patrón. Acá estamos con el Feli. Nos venimos encontrando con Feli, con Casia. Miren la nave en la que andan los chicos. Ellos son de Brasil. Miren lo que es esto. Impresionante, los pueden seguir. A Life We Will Remember. Ahí le tienen el Instagram, acá lo voy a dejar acá abajo. ¿Cómo anda Feli? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Tenés el español cada vez mejor, ¿eh? Buen día, ¿cómo le va? Gracias. Están viajando también, van para Alaska ellos, así que queríamos acá presentarlos para que también los puedan seguir ustedes. Nos vamos a seguir viendo. ¿Más arriba? Sí, claro, como unas 70 veces más. ¿No? Ya nos encontramos como 5 y ayer estuvimos tomando mate, estuvimos comiendo panetones. Buenas rutas para ustedes. Sí, para usted también. ¿Vamos a tomar un cafecito? Vamos, de No, Brasil. nos invitaron a un cafecito de Brasil, así que ahora vamos a tomar un cafecito brasilero, gente. Otra cosa que no les dije es que estamos acá compartiendo con una familia hermosa, que acá les dejo una foto,
que son él es de Serbia y ella argentina, y tiene una nena hermosa, Aurora, así que acá están también para que lo puedan seguir, se llaman Fangio, en Instagram, pues son fanáticos de Fangio, mira ahí se ve el dibujo de Fangio ahí, así que estamos todos, ah, Pichulín le cortaron el pelo, miren cómo quedó, de la mano de Emma Home Pets, lo dejaron a ver si parece un perro civilizado. Llegó el cafecito. Gracias, chicos. Muito obrigado. Nada. Gracias por el cafecino. Casia, hola. Nada. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a probar este café que nos vendieron espectacular, ¿no? ¿Es brasilero? Es brasileño de Minas Gerais. Pequeños agricultores. Gracias, chicos, por tanto cariño, de verdad. Gracias a ustedes. Un placer. Y ese auto que estaba ahí, el señor bajó la ventanilla y nos regaló estos, que dijo que es típico de acá de Cuenca. Un regalito antes de irnos justo. Vamos a probar porque no lo hemos probado. Y acá dejamos la pituca porque nuestra última parada es el Mirador Turi. Decidimos venir a cerrar nuestra etapa por Cuenca a este mirador para tener una imagen desde arriba que nunca habíamos tenido en estas 3 semanas. Y con este mirador hermoso llegó el momento de hacer el cierre de este capítulo espectacular de Cuenca. 3 semanas, como les decía el gordo, hoy nunca nos quedamos tanto en una ciudad, nos atrapó Cuenca literalmente. Pero antes de irnos completamente de esta zona, en el próximo capítulo visitamos un lugar increíble que no se lo tienen que perder, así que se tienen que suscribir para ver que les llegue la notificación de nuestro próximo video, que es una joyita. Como lo dijo la patrona, suscríbanse, déjenos si les gustó un like, un comentario, siempre nos ayuda un montón. Continúa nuestra aventura por acá, por Ecuador. Sí, y antes también quiero hacer un agradecimiento a toda la gente en Cuenca que estas 3 semanas nos cruzamos, que estuvimos interactuando. La verdad que la gente acá es hermosa, muy hermosa. Muy agradable, te regalan cosas, charlas con todo el mundo. La verdad que es súper recomendable, una ciudad amigable con los viajeros totalmente. Y además, como vieron, es bellísima, bellísima. Así que nos vemos en el próximo capítulo de ¿Dónde dormimos hoy?